Si eres un amante de las películas de terror, estarás de acuerdo conmigo que el villano deja incluso una huella más marcada que el propio protagonista. Un buen villano puede pasar a la posteridad, colocándose como una figura icónica dentro de los filmes de horror. Esto último es logrado por su arma para matar o torturar a sus víctimas, así como los objetos utilizados para ocultar su identidad. Muchos de estos íconos del horror se inspiraron en algunos psicópatas que, debido a su falta de moralidad y empatía, cometieron actos atroces. En la cita de hoy, veremos a aquellos asesinos provenientes de México. Estos son los 6 asesinos seriales más tenebrosos de México. Número 6. En el puesto número 6 tenemos a un hombre cuyos actos han sido plasmados en más de una ocasión en algún filme de terror. Conocido como el Estrangulador de Tacuba, comenzó sus actos delictivos entre agosto y septiembre del año 42. Sus víctimas fueron 4 mujeres. Una de ellas fue su compañera de clases, mientras que las otras eran prostitutas. La táctica de este monstruo era tener relaciones sexuales con ellas y una vez culminado el acto, las ahorcaba para posteriormente enterrarlas en el jardín de su casa. Lo más asombroso de este caso fue su readaptación, ya que durante su estancia en prisión asistió a clases de psiquiatría. En el año 1976 obtuvo su libertad por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría. Años más tarde se convirtió en abogado de otros internos de Lecumberri. Número 6. Número 5. Este hombre procedía de una familia de escasos recursos, lo cual no le permitió culminar con sus estudios. Fue un miembro de infantería de la Guardia Presidencial, hasta que fue despedido debido a su incompetencia e indisciplina. Prácticamente, su vida consistía en una serie de fracasos, ya sea en el boxeo y como policía, donde también fue despedido por abuso de la autoridad. Este sujeto estuvo casado y tuvo varios hijos, pero no te confundas, ya que incluso con la estabilidad que su familia pudiera aportarle, no fue más que un causante de penurias para la misma. Se le comprobó la muerte de 2 prostitutas. Una de ellas fue hallada en un hotel en septiembre del año 62. En la escena del crimen dejó un recado escrito con lápiz labial en el que decía: Jack Mexicano, reto a Cueto, el en ese entonces jefe de la policía. Su condena fue una pena de 60 años en prisión. Cabe destacar que a este sujeto se le atribuyen al menos otros 12 asesinatos. Número 5. Número 4. Si eres fanático de la lucha libre mexicana, quizá hayas escuchado el nombre de la Dama del Silencio, pero si no te identificas mucho con este mote, tal vez lo hagas con el de la Mataviejitas. Esta mujer fue responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad entre los años 1990 y el año 2006 en la Ciudad de México. Su estrategia era hacerse pasar por enfermera. Posteriormente, le quitaba la vida a las ancianas y, como si no fuera suficiente, la cínica mujer hurtaba sus pertenencias. Fue sentenciada a 759 años de cárcel y a la fecha sigue presa en el penal de Santa Marta. Un dato curioso es que esta homicida siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. Número 4. Número 3. El hombre del tercer puesto se desmarca de los demás debido a sus técnicas tanto de asesinato
como de la desaparición de los cadáveres. Si has visto en alguna ocasión la película de Masacre en Texas, estarás de acuerdo conmigo que es una película sumamente desesperante y repugnante, ya que, como sabrás, la familia Sawyer se dedicaba a cazar a todo aquel que entrara en su propiedad para después asesinarlo y comerlo. El caníbal de la Guerrero fue responsable de los homicidios de la que entonces era su pareja, una exnovia y una prostituta. Lo más grave de esto fue que se comprobó que este monstruo ingería las partes de sus cuerpos. Fue detenido el 8 de octubre del año 2007 y un mes más tarde se suicidó dentro de su celda estrangulándose con un cinturón. Número 3. Número 2. Los psicópatas comparten rasgos similares. Son personas viles, ególatras, manipuladoras y sumamente encantadoras. El chalequero desencadenó más de 20 asesinatos entre los años 1880 y 1888. Todas ellas prostitutas. Las personas de aquella época lo describen como una persona que, a pesar de ser casi analfabeto, era muy educado con las mujeres para así ganar su confianza. El 13 de febrero de 1988 fue denunciado por los vecinos de una de sus víctimas y, aunque fue condenado a pena de muerte, el en ese entonces presidente de México, Porfirio Díaz, ordenó revocar su sentencia a 20 años en prisión. En el año 1904 fue liberado por error. Al parecer, este sujeto no había entrado en razón, ya que al salir de la cárcel se dio el gusto de asesinar a Antonia, una mujer de edad avanzada, a quien violó, golpeó y degolló. En 1908 vuelve a prisión, solo para que en el año 1910 fuera sentenciado a pena de muerte a sus 70 años de edad. Número 2. Número 1. El puesto número 1 no se lo lleva un asesino, sino una familia de homicidas. Las hermanas María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen se les atribuyen el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría de ellas prostitutas, quienes trabajaban en sus burdeles. Las autoridades locales afirmaban que a muchas de sus víctimas las enterraban vivas. Pero, ¿cuál es la historia de las Poquianchis? Estas hermanas, originarias de El Salto, Jalisco, tuvieron una infancia muy dura, ya que fueron víctimas de violencia familiar. Ellas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos más que miserables. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia, la cual ocuparon para abrir un prostíbulo. Sus tácticas eran engañar a las mujeres para después obligarlas a dar sexoservicio. El 6 de enero del año 64 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Posterior a esto, las autoridades encontraron un pequeño cementerio con los restos humanos de sus víctimas. La historia de estas hermanas fue fuente de inspiración de Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela, Las Muertas. Más tarde, esta obra sería el guión para una película del mismo nombre, dirigida por Felipe Casals. Número 1. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más contenido como este. Te lo agradecería mucho. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado cuando subo videos. Esto ha sido Leo Tops. Hasta la próxima.